Tú me avisas. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta poder estar acá con ustedes. Saben, no me gusta llevar marcas, pero hay una marca que me encanta, ¿verdad? Y esa marca es soy un enfermo espiritual, pero que cada día recobra la salud. Esa marca me gusta. Eh, Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar de la familia, de los patrones conductuales y la influencia de estos patrones y cómo nosotros podemos deshacernos de ellos. Eh, También, pues, está hoy con nosotros Karina, que va a estar coordinando y va a estar en la lectura de la reflexión primeramente y posteriormente nos ayudará en la lectura del tema de hoy. Es un tema que extraje de una universidad, sí, de España, y que me resultó bastante interesante lo que se dice en esa charla de psicoterapia. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Adelante, Karina. Gracias. Buenas noches, bienvenidos todos. La reflexión de hoy viene de la chequera del Banco de la Fe. También le llamamos a veces este Banco de Dios y corresponde al 22 de diciembre y se titula así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Una ayuda que no es pronta cuando la necesitamos es de poco valor. El ansia que se deja en casa no es útil para el marinero en la hora de la tormenta. El dinero que el deudor solía tener no tiene ningún valor cuando hay una demanda judicial en su contra. Muy pocos auxilios terrenales podrían ser llamados prontos. Usualmente están lejos cuando se les busca. Se puede utilizar con dificultad y se alejan todavía más una vez usados. Pero cuando el Señor nuestro Dios, Él está disponible cuando le buscamos, dispone cuando le necesitamos y dispone y disponible cuando ya hemos gozado de su ayuda. Está más que disponible. Él es muy disponible, más disponible de lo que puede estar el amigo más cercano, pues Él está en nosotros, en nuestra tribulación, pues Él está en nosotros, en nuestra tribulación, más disponible de lo que estamos nosotros para nosotros mismos, pues algunas veces carecemos de presencia de ánimo. Él está siempre disponible, eficazmente disponible, simpáticamente disponible, completamente disponible. Él está disponible ahora si esta es una estación sombría. Descansemos en Él. Él es nuestro amparo. Ocultémonos en Él. Él es nuestra fortaleza. Guarezcámonos con Él. Él es nuestro auxilio. Apoyémonos en Él. Él es nuestra pronta ayuda. Reposemos en Él ahora. No debamos preocuparnos ni un momento.
ni debemos temer ni un instante. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fin de la lectura. Gracias, Karina, por tu lectura. Cuando hemos navegado por la vida con esperanzas vanas, pero con un corazón vacío de Dios, nuestra vida se torna gris, solitaria. Sufrimos porque deseamos sentirnos amados, queridos, respetados, comprendidos, sentir que tenemos un real refugio. Y nuestras esperanzas vanas están en el hombre, piensa en una mujer, y la mujer piensa en un hombre, pero es vano. Eso no llena, no satisface. Solo hay momentos de placeres efímeros que se presentan por instante y luego ya no están. Con razón dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque la vida, dice el apóstol Pedro, que viene desde, ese verso viene desde Isaías, dice la vida es como la flor de la hierba, que nace y crece, llega el sol, se seca y el aire esparce lo que un día fue esa flor. Así es la vida. La vida que nosotros tenemos es perenne, es pasajera. Hoy somos y mañana no seremos. Sin embargo, mientras estemos en este mundo lleno de injusticias, lleno de sinsabores, podremos nosotros hoy tener una nueva visión de las cosas, vislumbrar al amor, vislumbrar a un poder superior, aprender a desarrollar la responsabilidad de amarnos a nosotros mismos y amar a otras personas. Pero todo comienza por nosotros y termina por nosotros. No podemos evitarlo. Somos importantes para nosotros mismos. ¿Qué harías sin ti? Tú mismo, ¿qué harías sin ti mismo? ¿Qué haría yo sin mí? No sería nada. Y ciertamente eso es cuando persigo el poder, el prestigio, el dinero, el sexo, para sentirme vivo y para sentirme amado. No soy nada, pues el vacío nunca desaparece del alma. Pero cuando encontramos la verdad para nuestras vidas, derrumbando las mentiras y los engaños que están impresos en nuestras mentes, en nuestras memorias, y transformando esas mentiras, cambiándolas por la verdad del amor de un Dios amoroso, bueno y amable, que piensa en nosotros para bien. Él dice que su palabra nos instruye, nos redarguye, nos enseña y que nos prepara como buenos obreros para toda buena obra. Y esto significa que es para nuestro propio bien. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es eso. A veces veo algunas películas y cuando veo una injusticia me toca y digo, yo no quiero ver eso. Aunque sé que es una mentira, yo no quiero verla. Y prefiero
cambiar esa película por algo más sencillo, una caricatura o otra cosa que me lleve a recordar que existe el amor. Y no es que me esconda de la injusticia, sino que no me gusta la injusticia. Me gusta la justicia de Dios, porque ella me libera del resentimiento, del odio, del enojo, del fastidio, del desaliento. El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, pero tenemos que aprender a tomarlo por cuentagotas, porque si queremos tomarnos todo, es como tener un frasco de pastillas que te recetan para que cada hora estés tomando, pero tú dices, bueno, si cada hora voy a tomar estas pastillas, pues mejor me tomo el frasco de una vez y ya no me tomo eso cada hora. Esto te congestiona y te puede llevar a la muerte. Lo mismo sucede. Beber el amor de Dios así, así, de sopetón, ¿verdad? Como que te cae una caja en la cabeza. No, no se puede. Tenemos que crecer poco a poco. Y entonces aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar gradualmente en Dios. Nuestra fe va creciendo y se va haciendo más fuerte. Y entendemos que Él es nuestro torre fuerte, una torre de refugio, que Él es nuestro cuidador, que Él es nuestro hacedor, nuestro formador. Le va dando forma a nuestro carácter de acuerdo a las cualidades que nosotros poseemos, como aquel hombre que ha descubierto una roca horrible y fea, pero que al empezar a cortarla empieza a ver un diamante azul, y ese diamante le va haciendo los cortes finos que necesita para que el- la luz penetre a través de él y pueda tener bellos destellos ese diamante. Así Dios, como el buen orfebre que hace ese trabajo, está moldeando nuestras vidas. Y desde que Él se compromete con nosotros y nosotros con Él a trabajar juntos, nos da el refugio, la esperanza, las herramientas que necesitamos para crecer en su gracia y conocimiento. Eso es lo maravilloso, porque empezamos a conocer al verdadero Dios y nos sentimos llenos y satisfechos y gozosos en la vida. ¿Por qué? Porque hemos descubierto esa gran perla preciosa, ese gran diamante azul que nos hace brillar junto con él. Y empezamos a hacer luz y empezamos a dejar la oscuridad y empezamos nosotros a compartir la luz que se nos da. Empezamos a tener vida y compartimos vida. Entonces empezamos a ser dadores de vida como Jesús es dador de la vida. Y dice que por nuestra boca fluirá ríos de agua viva para que otras personas también puedan saciar su sed y su hambre en Él, en Cristo Jesús y en su Padre eterno. A Él sea la gloria. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ahora voy a comenzar a leer el artículo de la reunión de hoy que se titula Patrones de conducta e influencias familiares. La influencia de la familia en nuestras conductas. La familia influye de manera importante en nuestra personalidad, ya que las relaciones entre los miembros determinan valores, efectos, actitudes
y modos de ser que se van asimilando desde el nacimiento. Son patrones que influyen en la conducta y que muchas veces se transmiten de una generación a otra. Tienen una enorme importancia en el desarrollo personal porque cada familia tiene unas peculiaridades propias, unas tradiciones, un modo de relación específico que crea un ambiente familiar determinado. Por eso, en terapia familiar se analizan los patrones y las relaciones familiares de los matrimonios a través de la realización de genogramas. El genograma es una representación gráfica de la familia que permite conocer a los miembros que la componen, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Con el genograma se obtiene una fotografía de la familia nuclear y de las familias de origen de cada uno de los cónyuges y se pueden estudiar los patrones que tienden a repetirse a lo largo de las generaciones. Veamos, por ejemplo, el caso de Alicia, que llama pidiendo información y ayuda porque se ha separado, pero quiere recuperar su matrimonio. Comenta que estaba locamente enamorada cuando se casó, pero que su relación ha sido una tortura casi desde el principio. Tiene ahora 30 años y dos hijos de 5 y 3 que viven con ella. Su marido Pablo tiene 34 y ha tenido que salir del domicilio familiar y reside actualmente con sus padres, ya que tiene una orden de alejamiento de su mujer. ¿Cómo es posible que el matrimonio que empezó con una enorme ilusión acabe convirtiéndose en una pesadilla? Conocer la historia personal y familiar de Alicia y Pablo pueden facilitar una mejor comprensión de la situación a la que han llegado porque de alguna forma, sin darse cuenta, es posible que estén repitiendo patrones familiares que han vivido en sus familias de origen. Para ello se les realiza un genograma. Pablo es el mayor de dos hermanos. Trabaja con su padre y su hermano en una empresa familiar y pasa la mayor parte del día trabajando. Tanto su abuelo paterno como su padre son personas duras, autoritarias, dominantes, hombres hechos a sí mismos. Nunca se ha atrevido a llevarles la contraria. No discute y evita el conflicto. Esto le crea una enorme tensión en el trabajo, porque es su padre quien toma todas las decisiones y él simplemente las secunda. Su madre es una mujer pasiva, dependiente, sumisa, a la sombra de su marido, controla, controlada y sin vida propia. Él ha sido testigo de cómo su padre insultaba y despreciaba a su madre. Alicia, por su parte, ha tenido un padre también dominante y autoritario, alcohólico, que perdía el control con su esposa. Recuerda las situaciones tan dramáticas vividas en su casa siendo ella muy pequeña. Cuando su padre aparecía bebido a las tantas de la madrugada, su madre callaba, huía de las situaciones difíciles, nunca se enfrentaba. Pablo reconoce que al casarse se volvió muy exigente. Ha tenido relaciones desproporcionadas con su mujer, reacciones desproporcionadas con su mujer, antes pequeñas, ante pequeñas contrariedades, hasta el punto de insultarla o tratarla despectivamente. Alicia reaccionaba callando, quería agradar a su marido, se sentía culpable y hacía todo lo posible por hacer las cosas mejor. No era capaz de enfrentarse y evitaba los conflictos. Pablo ha descubierto
pavor que está haciendo con su esposa lo mismo que su padre hacía. Comenta, comenta que no quiere repetir la conducta, pero no puede evitarlo. Y no se ha dado cuenta de lo mal que la pasaba, que la estaba tratando hasta que ella ha querido separarse. Ambos, sin ser conscientes, están repitiendo los patrones familiares que han vivido en sus familias de origen. Pablo pierde el control como su padre y Alicia responde evitando los conflictos como su madre. ¿Por qué Pablo insultaba y maltrataba a su mujer cuando ahora nuestra... mue- ya va, perdón. ¿Por qué Pablo insultaba y maltrataba a su mujer cuando ahora muestra una actitud cariñosa hacia ella? ¿Por qué Alicia se dejaba insultar y maltratar por su marido? El enorme autocontrol que Pablo ha tenido sobre sí mismo para no enfrentarse con su padre mm, ha hecho que llegara a casa con una olla de presión que explotaba con su esposa ante la mínima desaveniencia. Obviamente esto no justifica su conducta, pero nos permite comprender cómo ha podido llegar a actuar de esa manera. Repite un comportamiento que ha interiorizado desde pequeño. Alicia, por su parte, actúa según lo aprendido de su madre. El deseo de agradar a su marido, el miedo a la reacción negativa que éste pudiera tener, le lleva a adoptar una actitud sumisa, la conducta aprendida de su madre. La actitud de Pablo con Alicia es totalmente intolerable. Nunca se debe permitir que un cónyuge recrimine, insulte o tenga faltas de respeto con el otro. Mucho menos se debe admitir cualquier tipo de abuso físico o sexual. Pablo parece fuerte por su actitud dominante y prepotente con su esposa, pero realmente muestra ser una persona débil, con dificultades para afrontar los problemas y enfrentarse con su padre. En el momento que Alicia asume su postura activa, decide que no va a tolerar que su marido la maltrate y decide separarse y denunciarlo. Él se da cuenta que la gravedad de sus actos, Alicia ha asumido su responsabilidad con fortaleza y madurez. Ha sido capaz de cambiar su tendencia a la evitación, enfrentándose al problema y buscando una solución. La realización del genoma ayudó a Pablo y Alicia a ser conscientes de la influencia que los patrones familiares aprendidos estaban teniendo en el modo de vivir de su marido. Este fue el primer paso para ayudarles a cambiar, sobre todo a Pablo, las conductas inadecuadas que ambos estaban asumiendo. La dinámica que habían establecido de dominancia y sumisión no les permitía tener una relación afectiva adecuada, llevándoles a la separación. ¿Continúo leyendo? Queda 3 párrafos y termina. Ok, voy a Bueno, continuar. Ok, ok, listo, terminé. ok, descansa un poquito. Bueno, cuando hablamos de la unidad de la familia, estamos hablando de una apoteosis, ¿no? O sea, es un trabajo supremo. Cuando nos damos cuenta que hemos adquirido, como dice la lectura, patrones de conductas desde el momento en que nacemos. Por eso la pregunta del cuarto paso a mí me parecía así como realmente podrá entender el enfermo espiritual sobre este asunto con la pregunta que dice, ¿en qué momento tu instinto natural empezó a deformarse? Una persona
Cuando le hago la pregunta regularmente me dice que es el momento donde sufrió un problema fuerte, regularmente en la adolescencia o en la infancia, pero no ha descubierto que la raíz no es ni en la infancia como tal, ni en la adolescencia, sino que se empezaron a adquirir patrones de conducta desde el momento en que nacimos. ¿Saben? A mí me parece que salir del vientre de la madre es como sacar un pastel y ponerlo sobre la mesa. Y con el tiempo ese pastel se va echando a perder. Lo mismo sucede en el asunto de nuestro ser. Empezamos a tener patrones de conductas porque nosotros no tenemos un juicio que nos ayude a comprender el medio donde estamos. Y los padres de familia tampoco tienen ellos el juicio para entender cómo dirigir al niño en sus emociones, al niño o a la niña, en sus emociones para poder ir dándole una expresión de salud a su vida. Ni siquiera saben que ellos están enfermos, mucho menos entienden de la enfermedad espiritual que prevalece en todos los seres humanos. Por eso es que nos enfrentamos a este dilema. Pero ahora que ya hemos descubierto que tuvimos un tiempo de inocencia, y en ese tiempo de inocencia y aprendizaje en este nuevo mundo, nuestra vida se transformó y se convirtió, poco a poco, se convirtió en un desierto. Sí, habíamos recibido todo de mamá. En su interior comíamos, bebíamos y hacíamos todas nuestras necesidades. Pero al salir y a empezar a trabajar con nosotros mismos, alguien nos tenía que enseñar a cómo dar. ¿Por qué? Porque siempre obtuvimos, siempre queríamos y siempre obtuvimos. Teníamos hambre y mamá comía y nos daba de comer. Teníamos sed, mamá bebía y tomábamos agua. Así que todo se cumplía a través de mamá. Naturalmente que teníamos una dependencia por naturaleza, por una necesidad de vivir dentro de un vientre. Pero cuando salimos, empezamos a estar perdidos, sin mapa y sin brújula, perdidos. Perdidos porque no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo en el mundo. Y lo que sentíamos y necesitábamos era el amor. ¿Sí? Desde la infancia teníamos una necesidad natural de ser amados, pero no comprendíamos la clave, porque así como tenemos la necesidad de ser amados, tenemos la necesidad de amar. Y confundíamos estas dos necesidades. Pensábamos que lo que veíamos delante de nosotros iba a llenar nuestras necesidades emocionales, sentimentales, espirituales. Pero era un trabajo demasiado perfecto para alguien imperfecto. Era demasiado pedir en la realidad. Así que las cosas no salieron bien. Los patrones de conductas aprendidos se reforzaron a medida que íbamos creciendo. Se fueron reforzando y fuimos absorbiendo conocimiento
a través de nuestras emociones, conocimientos porque nosotros, eh, sin duda, no comprendíamos. Estábamos frustrados, callábamos ante el dolor, por temor a ser lastimados o golpeados. Y dependiendo de nuestro temperamento, pues era nuestra reacción. Así que nos formamos a través de los golpes emocionales y físicos y a través de las frustraciones. No nacimos frustrados, nos empezamos a frustrar en este mundo. Nacimos fuera de la presencia de un Dios amoroso, de un Dios amante. Y aunque sin duda, nosotros teníamos quizás algunas directrices acerca de Dios, quizás teníamos algunas directrices acerca de un Dios amoroso, porque los padres tenían algún tipo de religión, pero eso tampoco llenaba, tampoco funcionó, porque los patrones de conductas no se podían cambiar, ni entendíamos cómo, ni sabíamos cómo. No sabíamos cómo habíamos enfermado, mucho menos podíamos saber cómo recuperarnos. Sí, la psicología, la psiquiatría, la religión falló y la educación del Estado también. Fallaron y no nos dieron la dirección adecuada. Fuimos víctimas de nosotros mismos, primeramente de un sistema familiar, luego fuimos víctimas de nosotros mismos y luego fuimos víctimas de un sistema, el sistema del Estado o de la República. Fuimos víctimas de la ignorancia del mundo. Así que todos estábamos enfermos y había que hacerse responsable de esa situación. Aquí nos marcó un ejemplo acerca de el genoma, que es un genoma, como lo dice, ¿no? Es un esquema de cómo se inició la enfermedad en nuestras vidas. Y como ustedes lo escucharon, de acuerdo al documento nos dice que nuestros patrones de conducta comenzaron desde el momento de nacer. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el cuarto paso? ¿En qué momento se deformaron sus instintos? ¿Y en qué momento se reforzaron? ¿Y en qué momento se convirtió en un patrón conductual que no podíamos evitar? ¿Sí? En esta experiencia de este matrimonio, vemos que una persona comienza a proveer la dirección correcta, es decir, la dirección para corregir. No, no, ella no quería separarse del marido, lo que quería es que recapacitara, pero ella también necesitaba salirse del cuadro para ver con mayor claridad su realidad. El genoma del pasado era para ver cómo es que aprendieron esos patrones de conducta cada uno de ellos. Sí, el esposo había aprendido de su padre una, una manera de ser misógena,
odio o adversión contra una mujer, pero que no era propio de él, sino que lo había absorbido por estar observando de manera constante la manera en que su madre era lastimada. Y al ver de la actitud de su madre sumisa, es posible que hasta se molestara con su madre. Como cierta chica dijo un día, ¿cómo es posible, mamá, que te dejes golpear por mi papá de esa manera y maltratar? Si yo fuera tú, ya me hubiese separado. Yo no aguantaría esas cosas. Entonces, eso es lo que pensaba aquella chica, ¿no? Pero el asunto aquí no era de la razón legal o emocional que aprendemos y que es parte del conocimiento. No, era desaprender una manera de ser. Y cuando esa manera de ser está impresa emocionalmente, emocionalmente hay un mapa genético, un mapa instintivo que va a seguir el humano sobre esa referencia que tiene en su vida. Así que es inocente el humano. Y después, cuando empieza a ser culpable, es cuando él razonadamente empieza a actuar de acuerdo a su comprensión, entendimiento o situaciones de valores que les va generando sus amigos o bien la sociedad que les rodea. Y empezar a actuar como animal. El más poderoso domina al más débil. Y el más poderoso parece ser el que tenía éxito. Parece ser el que tenía éxito. Pero no era así. No era así, todo era una visión equivocada. El que tenía más dinero tiene más poder. Pero tampoco era así. Probamos muchas cosas, pero ninguna de esas cosas nos dio el resultado necesario para lograr la unidad de la familia. El propio Jesús se dio ante ese dilema. Tenía un pueblo rebelde y ustedes recuerdan como yo, cuando afuera de en Jerusalén llora amargamente por Israel, por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te he querido reunir como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no has querido. ¡Qué tremenda realidad! A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tremenda realidad sobre la desunión familiar! ¿Cómo poder unir a la familia? Con nuestras diferencias, ¿cómo poder estar en paz y tranquilos? Mamá soñando con la mesa llena de sus hijos, contemplándolos en el ideal efímero de su mente. Ay, van a llegar mis hijos y vamos a comer todos juntos. Y quisiera ella que todos estuvieran en paz y tuvieran un diálogo amoroso y cariñoso y respetuoso. Pero en la mayor parte de las familias estas cosas no pasan. Los resentimientos infantiles entre los hermanos, la envidia, esa connotación que quedó en ellos del celo, es que a ti te quiere más mamá, es que aquí te quiere más papá.
Sí, acuérdate, te hizo esto y te dio aquello. Y hacen un recuento de sus celos, un recuento de de, s- de sus fracasos infantiles. Entonces, había que empezar a entender, pues, que si queríamos hacer unidad con la familia, necesitábamos ser libres nosotros para poder comprender lo complejo de los patrones de conducta que posee cada uno de los que nos rodean. Y entonces aparece esto dentro de la recuperación: acéptate y lo único que puedes cambiar eres tú a ti mismo. Y tú puedes ser una buena influencia para el cambio de otros, pero tienes que tener dominio propio. Tienes que tener comprensión y paciencia. Tienes que entender que el mundo es un mundo de enfermos, que tú perteneces solamente al 3% de los que hoy se están ocupando en su recuperación, pero que el 97% de los seres humanos aún están ahí enfermos. Aprender a aceptar la realidad de la salud y la enfermedad en nuestras vidas. Aprender a aceptar a las personas con sus patrones de conductas errados, equivocados, y que no van a poder cambiarlo en una noche fantástica de unidad. No, no. Por eso es bueno cuando dentro de una familia hay posturas óptimas. Por lo menos permea el respeto. Como decía el señor Benito Juárez, que entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo te respeto a ti en tu derecho de estar equivocado, en tu derecho de estar enfermo, en tu derecho de no comprenderme, en tu derecho aún de correrme de tu casa, en tu derecho de no amarme, en tu derecho de odiarme, en tu derecho de hablar mal de mí. Si yo tengo ese entendimiento, que tú tienes ese derecho, pero también yo tengo el derecho de amarte como tú eres, sin querer cambiarte. Y si me dices que yo te hice daño en la infancia, querido hermano, querida hermana, lo siento mucho. Y siento mucho porque no puedo cambiar el pasado, porque quisiera volver al pasado y hacer las cosas contrarias, pero no puedo, no puedo. Y nadie puede cambiar lo que ya pasó. Como dice el otro dicho, a palo dado, ni Dios lo quita. Pero cuando estamos hablando de los golpes emocionales o físicos que tuvimos en el pasado, hoy ya no están esos golpes. Hoy ya no están esas presiones que teníamos. Y soltar nuestro dolor emocional, perdonando, bajo el refugio de Dios, como decía la reflexión de hoy.
Sí. ¿De qué sirve tener un poder espiritual si no lo usas? ¿De qué sirve tener conocimiento del amor, la bondad, si no la practicas? ¿De qué sirve eso? La manifestación de ellos es la manifestación del dolor emocional que nosotros vivimos durante muchos tiempos. Lo que menos queremos es problema. Queremos ser parte de una solución. El mundo está muy enfermo, pero nosotros queremos ser parte de esa solución. Queremos ser parte de la solución de nuestra familia, pero tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros, que podamos llevar amor, respeto, humildad, sencillez de corazón a los que nos rodean. Que si alguien nos reclama algo del pasado, decirle claramente, tienes razón, eso pasó. Pero sabes, han pasado tanto tiempo y me duele haberte lastimado. Y espero que un día me perdones para que ya no sientas ese dolor en tu corazón, porque no te lo puedo quitar yo. Así que le ruego a mi Dios que te sane tu corazón. Podemos responder con amabilidad ante la agresividad. Podemos responder ante la necedad con un silencio. Podemos nosotros ser fuertes y valientes para ser parte de la unidad y no parte de la corrupción. Cuando nosotros estamos trabajando con la recuperación cada día, todo este año hemos estado trabajando, afirmando nuestra recuperación y cada uno de nosotros ha tenido su propia lucha personal y sus propias victorias. Ahora, en este momento que se avecina de la cena, que debería de ser una cena de amor, si fuera en recordatorio de la presencia de Cristo Jesús en la vida del humano, obrar como Él obró. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque ellos todavía no comprenden la esencia de su problema y quizás nunca lo puedan entender. Pero ayúdame a amarlos como tú me amaste a mí cuando yo no te comprendía a ti. Perdónanos, Señor. Dame la capacidad del amor, la paciencia, la satisfacción, la estrategia, Señor, para, para hacer ayuda, para hacer consuelo, para hacer perdón. Ayúdame, Señor, a llevar paz, esperanza, gozo, satisfacción por un instante, por un momento en ese seno familiar. Sé que tu nacimiento no fue ese, pero eso no importa. Lo que importa es que tú estás en medio de nosotros, que tú no eres un niño, pero tú eres un adulto y eres nuestro consuelo. Eres quien intercede por nosotros y el que justificas nuestros errores, no para taparlos, sino lo justificas para sellarlos y para cambiar nuestro interior. Ese eres tú, el Rey de paz. Y si bien tú dices, Señor, que no has venido a traer paz, sino espada y disensión entre las familias, pues entonces lo has hecho muy bien. Pero ¿por qué, Señor? En otra parte tú dices que mi paz les dejo y mi paz les doy.
y yo no se las doy como el mundo la da. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero ¿qué es la espada? La espada es la palabra. ¿Y qué hacen las personas? Discuten. ¿Y con qué discuten? Con la palabra. ¿Y acerca de qué discuten? Del pasado. ¿Y por qué discuten por el pasado? Porque no saben vivir este presente. ¿Y por qué no saben vivir este presente? Porque piensan en el futuro. ¿Y por qué no saben vivir este presente? Porque están atados en el pasado. Porque no han perdonado. Porque no se han liberado de esas heridas. Entonces, tenemos que entender, pues, que tenemos que crecer en esa gracia y en el conocimiento de su gracia, que es la liberación, la sanidad de nuestro espíritu. El amor es libertad. Cuando yo dejo libre a las personas, amo. Cuando no quiero atraparlas, ni quiero exigirles que me engañen, digo, perdón, que me amen, no, no quiero exigirles que me amen. No quiero estar detrás de la gente para que me digan una frase bonita. Se agradecen las frases agradables y bonitas. Se agradece el agradecimiento, pero la idea es que cada uno de nosotros seamos libres. Y al ser libres, ayudemos a otros a ser libres también, para que esta cadena de sanidad emocional vaya creciendo. Y rogar a Dios para que nuestra familia logre ver eso que no podíamos ver nosotros. Orar a Dios de manera constante para que puedan llegar a un grupo de personas que puedan ayudarles a darle una nueva visión de su interior. Sí, el tema de hoy, patrones de conductas, nos ayuda a entender cómo enfermamos, pero no somos la única familia enferma, son millones de personas enfermas que no pueden sanar con una pastilla o con una sola palabra, que necesitan un proceso de transformación, de cambio, de limpieza mental, de reestructuración emocional. Y esa acción no es fácil, pero vale la pena cuando se tiene, cuando logras dominio sobre tu defecto de carácter, cuando logras dominio sobre eso, cuando logras dominio sobre tu instinto natural y no te dejas arrastrar o llevar por él, es maravilloso. Nos sentimos libres, de verdad que nos sentimos libres. Tenemos una sensación física enorme, de una enorme energía que antes no podíamos sentir. Aprendemos a ser serenos, pero también aprendemos a tener estrategias. Si estoy en un punto donde estoy a punto de ahogarme y hacer o decir cosas que no debo decir ni hacer, simplemente me refresco y me marcho del lugar. Y no me marcho para irme. Quizás busque un lugar como un jardín o al final el baño, si es un baño personal, y busco un lugar para estar tranquilo, para no estar dentro del bullicio por un instante, para respirar la paz de Dios, para hacer una oración, y una oración por el grupo de personas y una oración por uno mismo, para que la fortaleza, el amor fluya en nuestros corazones. Dios
permite al hombre hacer muchas cosas, pero lo más hermoso que Él quiere que nosotros, sea donde sea que esté, le obedezcamos para nuestro propio bien. Y si somos así, Él va a luchar por nosotros y Él va a mover las cosas por nosotros y Él va a hacer que alguien cambie sin que nosotros hagamos mucho esfuerzo. Yo he visto los cambios. Yo he visto los cambios de personas rudas, duras. He visto los cambios que sin decirles ni un programa, nada. Por las mañanas que amanezco y estoy cantando, y no estoy cantando porque ellos me escuchan, no, no. Canto porque me gusta cantar, cantarle a quien me acompaña, el perrito, ¿no? Y decirle cuánto lo quiero. Eso de que me escuchan, me escuchan cuando le digo a mi perrito, discúlpame, perdóname, pero nunca me han escuchado que yo golpee ferozmente a mi perro o que le llame groseramente o que lo empuje a patadas. Nunca lo han visto ni lo han oído. Y espero en Dios que nunca lo vean así, porque el aprendizaje está ahí. Crear un patrón de conducta, de amabilidad, ¿verdad? De reacción, es una práctica diaria, donde la amabilidad se vuelve innata en nuestras vidas. Aprendemos a decir con permiso, gracias, ¿me puedes hacer el favor? ¿Me alcanzas eso que está ahí? Oh, muchas gracias, qué amable. Aprendimos eso, ¿no? Y no éramos así, pero lo aprendimos porque aprendimos a instruirnos a nosotros mismos. Así que, queridas amigas, queridos amigos, hoy dije que es un día especial y es un día especial de preparación para sus almas, para que donde quiera que usted vaya a compartir en esa noche especial para el mundo, porque hoy le decía a una persona, para mí, pues todos los días son especiales. Todos los días hago un día especial para mí. No hay un día más especial que otro para mí, pero muchas personas, ciertas fechas tienen gran significado. Y está bien, dice por ahí el apóstol Pablo, para uno dice que ese día es muy bueno y es grandioso. Bueno, y si lo dice, pues para él lo es, para él lo es. Y si da gracias a Dios le da gracias por ese día grandioso que él percibe o que siente así. O bien, si no da gracias, pues para Dios no da gracias. Pero aquí entendamos eso, que para mí puede no ser un día magnífico, grandioso o especial en el sentido que le da el mundo, pero sí es un día especial para mí en el sentido de hacer sentir bien a las personas que me rodean y no elaborar un prejuicio religioso que desune y que nos quita la oportunidad de ayudar a otros, de alcanzar a otros, dejarse de discusiones políticas, religiosas,
o de equipos es importante. Aprender a callar ante las discusiones de otros y no entrar a tratar de arreglar el mundo de nadie. Somos simples observadores. Y si vemos que las cosas están difíciles, nos apartamos, porque no queremos entrar en algo que no hemos venido a hacer, la confusión y la discusión y el desorden. Eso no vamos a ir a hacer eso. Vamos a ir a compartir con orden, con disciplina y con amor. Y movernos para ayudar a los demás, a servir, a limpiar, a lo que se pueda hacer. Manifestar el cariño y el amor a las personas que están ahí. Es una buena oportunidad para eso. ¿Y por qué nos vamos a ir a esconder? No, no nos vamos a ir a esconder. Vamos a mostrarle al mundo que somos diferentes en un sentido práctico y amoroso. Vamos a decirles con nuestro ejemplo que los amamos y que no deseamos imponer en ellos ninguna carga de ningún tipo, ni para nada. Así que cuidemos nuestra conversación. Y si alguien se molesta, pidamos disculpas. Seamos hombres y mujeres de paz y comprensión. La clave del paso 11: amar, comprender, perdonar. Así que, mis queridas compañeras y compañeros, yo deseo de verdad que cuando vayan a, a la mesa familiar o al lugar donde ustedes vayan a ir, lleven eso en sus corazones, la luz de la paz del Señor Jesucristo, porque Él soportó muchos rechazos de su propio pueblo, pero también soportó la insolencia de sus apóstoles, también soportó la ignorancia de ellos y fue paciente con ellos para instruirles, para enseñarles una nueva manera de vivir, una nueva forma de ser. Y es lo que estamos aprendiendo. Ahora se nos presenta la oportunidad para darnos a conocer al mundo con sencillez de corazón, con sencillez de corazón, puesta nuestra fe en Dios, el Dios de la paz y el amor, puesta nuestra confianza en sus palabras. Así que el mundo puede seguir su camino y puede seguir en tormenta, pero nosotros estamos en el refugio que Dios nos provee para nuestro espíritu, para nuestra alma. Sigamos cultivando la recuperación, no la abandone, no procrastine, luche por permanecer cada día en el crecimiento gradual que necesitamos para mejorar nuestras vidas interiores y que estas mejoras se manifiesten en nuestras relaciones humanas. Bueno, deleítese en su cena, en su bebida, lo que prefiera. Deleítese y vaya y disfrute. Disfrute. No se deje amargar,
No se deje quitar la paz por nada ni por nadie. Es más fuerte el que está con ustedes. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar esto. No terminamos el documento, dice que faltaron unos 3 párrafos, pero después podremos replantear esta situación. Pudimos recordar con la lectura pasajes de nuestras vidas, pero también podemos entender que hoy tenemos una solución práctica, que estamos saliendo de la oscuridad y estamos creciendo en luz. Así que tengan buen ánimo, que el amor y la paz del Señor Jesús esté en sus corazones. Vamos a dar por terminado esto para que ustedes puedan compartir con nosotros. Ya saben,